Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. La Biblia, conocida por sus historias de fe, amor y redención, también lleva consigo relatos oscuros y perturbadores que revelan el lado más sombrío de la humanidad. Entre estas historias, pocas son tan impactantes y moralmente desafiantes como la del capítulo 19 de Jueces. En este pasaje nos enfrentamos a una tragedia que involucra traición, cobardía y violencia extrema. La historia de la concubina del levita en Gibeá expone la profunda degradación de una sociedad que se había alejado de sus valores morales fundamentales. El impacto de este relato fue tan grande que casi resultó en una guerra civil en Israel, poniendo en peligro la existencia de una de las 12 tribus. Lo que hace que esta historia sea especialmente poderosa es lo distante que parece de otras narrativas bíblicas más conocidas. No estamos tratando con héroes de fe ni con grandes milagros divinos, sino con una sociedad que ha tocado fondo moralmente. La brutalidad vivida por la concubina y la cobardía del levita, quien debió haberla protegido, revelan la gravedad de la decadencia moral de Israel en esa época. El libro de Jueces nos presenta una espiral descendente, donde cada generación parece alejarse más de Dios y de sus leyes, culminando en este trágico episodio. Desde el primer versículo de Jueces capítulo 19, el texto nos advierte sobre el período de anarquía que dominaba Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 19, versículo 1. Este versículo no solo sitúa la historia en un momento específico, sino que también señala la ausencia de liderazgo espiritual y moral en el pueblo de Dios. Es un presagio de que el caos social y moral estaba a punto de dominar la narrativa. Este relato no es solo una historia antigua de violencia y caos. También sirve como una advertencia poderosa para los lectores de todas las épocas sobre los peligros de una sociedad que abandona sus principios morales y se entrega al relativismo. Lo que sucedió en Gibeá es un sombrío recordatorio de hasta dónde puede llegar la depravación humana cuando no hay un marco moral claro ni un compromiso con la justicia y la compasión. A lo largo de este guión exploraremos cada detalle de esta trágica historia y sus consecuencias devastadoras. Desde el viaje del levita y su concubina hasta la horrible violencia cometida por los hombres de Gibeá, cada paso de esta narrativa traerá profundas reflexiones sobre la moralidad, la justicia y el papel del liderazgo divino en una sociedad. Para comprender plenamente la historia de la concubina del levita, es crucial sumergirnos en el contexto histórico y social en el que ocurrieron los eventos de Jueces 19. Este fue un período turbulento en la historia de Israel, marcado por la ausencia de un liderazgo centralizado y la constante amenaza de opresión extranjera. El pueblo de Israel se había alejado de las leyes de Dios, cayendo en ciclos de apostasía, donde adoraban dioses extranjeros y se mezclaban con las prácticas paganas de las naciones vecinas. El libro de Jueces, que precede a la historia de los reyes en Israel, describe una época en la que el pueblo, sin un líder fuerte, hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 19, versículo 1.
Este comportamiento no solo indicaba una falta de cohesión social, sino también una decadencia moral. En varios pasajes de este libro se enfatiza que, sin la orientación de Dios o de un gobernante temeroso de Él, la sociedad se sumía en el caos y el desorden. El pueblo se alejaba de la alianza con Yahvé, adoptando ídolos y prácticas inmorales. La idolatría se estaba extendiendo rápidamente entre los israelitas. Dioses como Baal y Astarot eran adorados en detrimento de Yahvé, el verdadero Dios que los había liberado de Egipto. La desobediencia generalizada a las leyes divinas debilitaba no solo la relación entre el pueblo y Dios, sino también la cohesión entre las propias tribus de Israel. Esta desunión creó un ambiente de desconfianza y violencia, donde las tribus frecuentemente entraban en conflicto unas con otras. La ausencia de un rey, mencionada repetidamente en el libro de Jueces, no es solo una observación política. Refleja sobre todo el rechazo de Dios como Rey Supremo de Israel. Al rechazar la soberanía divina, el pueblo abrió las puertas para el colapso moral que vemos en esta historia. Jueces 19 es, por tanto, una ventana a esa decadencia y una advertencia de lo que sucede cuando una nación abandona sus valores fundamentales. Este era el ambiente en el que se desarrolló la historia de la concubina del levita, un Israel desordenado, sin liderazgo, y donde los valores morales estaban desapareciendo. La tragedia que ocurre en Gibeá es el reflejo directo de este escenario de declive espiritual y social, donde la justicia se convierte en una sombra distante y la violencia reina. La historia del levita y su concubina comienza de manera aparentemente común, pero pronto revela la profundidad del caos que dominaba la sociedad israelita. El levita, un hombre de la tribu de Leví, era parte de un grupo consagrado al servicio religioso, con la responsabilidad de enseñar las leyes de Dios y guiar al pueblo en la adoración. Sin embargo, incluso entre los levitas, que debían ser ejemplos de moralidad, encontramos señales de una deterioración espiritual. La relación entre el levita y su concubina estaba claramente en crisis. Según el texto de Jueces capítulo 19, la concubina del levita se enojó con él y lo dejó, regresando a la casa de su padre en Belén. La expresión hebrea usada para describir la separación podría sugerir que ella cometió infidelidad, pero hay debate entre los estudiosos sobre si esto debe entenderse literalmente o solo como una metáfora de su abandono. Jueces 19, versículo 2. Sea como fuere, la relación estaba rota, y ella permaneció en la casa de su padre durante 4 meses. El hecho de que el levita haya esperado tanto tiempo antes de buscar a su concubina plantea varias preguntas. ¿Por qué esperó 4 meses? ¿Estaba realmente interesado en reconciliarse o había otros motivos detrás de su viaje? El texto nos dice que fue a buscarla para hablar a su corazón, lo que podría sugerir un deseo de reconciliación. Pero los eventos que siguen plantean dudas sobre sus verdaderas intenciones. El estatus social de la concubina también merece atención. Aunque era considerada una esposa, su estatus era inferior al de una esposa principal. En el contexto de la época, las concubinas tenían menos derechos y protecciones, y sus vidas a menudo eran tratadas con menor valor. Esta desigualdad social y el trato hacia la concubina a lo largo de la historia reflejan el desprecio generalizado hacia las mujeres en Israel durante este período. Así, la historia de la concubina del levita es, desde el principio, una narrativa sobre relaciones rotas, no solo entre el levita y su concubina, sino también entre el pueblo de Israel y Dios. La crisis entre la pareja es solo el reflejo de una crisis mayor, la crisis moral y espiritual que estaba carcomiendo el corazón de la nación. Después de 4 meses de separación, el levita finalmente decidió buscar a su concubina en Belén, en la casa de su padre. Este viaje marca el comienzo de una serie de eventos que culminarán en la tragedia en Gibeá.
El texto bíblico de Jueces capítulo 19 nos informa que el levita partió con un siervo y 2 asnos, preparado para un viaje largo. Esta decisión de buscar a la concubina, aunque pueda parecer un gesto de reconciliación, plantea dudas sobre las verdaderas motivaciones del levita. Cuando el levita llegó a la casa del padre de la concubina, fue recibido con gran hospitalidad. El suegro estaba extremadamente contento de verlo y lo persuadió para quedarse varios días, ofreciéndole comida y bebida en abundancia. Este acto de hospitalidad refleja los valores tradicionales del antiguo Cercano Oriente, donde acoger bien a los viajeros era considerado un deber sagrado. Sin embargo, el contraste entre esta cálida recepción y los eventos que están por venir es notable. El suegro insistió repetidamente en que el levita prolongara su estancia. Siempre ofrecía un día más de comodidad y fiesta. Esta insistencia en mantener al levita y su concubina en la casa puede verse como un presagio, un intento desesperado de retrasar lo inevitable. Lo que el suegro tal vez temía, el destino sombrío que aguardaba a la pareja, estaba a punto de revelarse. Pasaron 5 días antes de que el levita finalmente decidiera partir. La hospitalidad exuberante que disfrutó contrasta fuertemente con la brutalidad y la falta de compasión que encontraría más tarde en Gibeá. Este momento sirve como un punto de transición en la narrativa, donde el lector, al igual que los personajes, aún está inmerso en una falsa sensación de seguridad, sin imaginar lo que está por venir. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just 1 Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. La decisión de partir al final de la tarde resultó fatal. Aunque el suegro intentó persuadirlos de esperar hasta el día siguiente, advirtiendo sobre los peligros de viajar de noche, el levita insistió en seguir el viaje. Esta elección imprudente los colocó en una posición de extrema vulnerabilidad, llevándolos directamente al corazón de la tragedia. La hospitalidad que el levita y su concubina recibieron en la casa del suegro en Belén es un elemento importante de la narrativa. Representa el último momento de paz y seguridad antes de que la violencia y la tragedia se apoderen de la historia. Durante 5 días, el suegro ofreció una hospitalidad generosa, insistiendo en que el levita se quedara más tiempo. Esta hospitalidad no solo era una expresión de amabilidad, sino también un reflejo de los valores culturales del antiguo Cercano Oriente. La insistencia del suegro para que el levita permaneciera es un signo de su preocupación genuina. Viajar de noche era extremadamente peligroso en esa época, y el suegro era consciente de los riesgos. Animales salvajes, bandidos y otros peligros hacían que los caminos fueran traicioneros, especialmente para un grupo pequeño y desprotegido. Sin embargo, el levita, quizás por orgullo o impaciencia, decidió continuar el viaje en contra del consejo del suegro. Esta hospitalidad cálida y casi excesiva contrasta fuertemente con la falta de hospitalidad que el levita y su concubina encontrarían más tarde en Gibeá.
Mientras el suegro hizo todo lo posible para garantizar el bienestar de sus huéspedes, los habitantes de Gibeá harían lo contrario, ignorando completamente el deber de proteger a los viajeros. Esta yuxtaposición entre los dos episodios resalta la degradación moral que estaba presente en algunas partes de Israel. La insistencia en ofrecer comida y bebida abundante también puede interpretarse como un intento inconsciente de retrasar lo inevitable. El suegro parecía estar consciente de que algo terrible estaba por venir, y su insistencia en que el levita se quedara más tiempo puede verse como un intento desesperado de protegerlos de la tragedia que tal vez temía. Al quinto día, cuando el levita finalmente partió, una sensación de presagio flotaba en el aire. El lector, conociendo la secuencia de los eventos, entiende que la hospitalidad del suegro fue el último momento de refugio y paz antes de que la tragedia se abatiera sobre el grupo. Al salir de Belén al final de la tarde, el levita tomó una decisión que resultaría trágica. Viajar de noche en esa época se consideraba extremadamente arriesgado. No había caminos seguros como los que conocemos hoy. Los senderos eran solitarios y frecuentemente asolados por bandidos o animales salvajes. Las sombras de la noche representaban más que oscuridad física, simbolizaban el caos y la vulnerabilidad que pronto dominarían la narrativa. El suegro había advertido al levita sobre los riesgos de viajar de noche. Insistió en que se quedaran un día más, ya que, con el sol ya poniéndose, el riesgo de encontrar peligros en el camino era mucho mayor. Sin embargo, el levita, ignorando los consejos de su suegro, prefirió partir. Esta elección refleja una mezcla de impaciencia y orgullo y pone en riesgo la vida de todos. Lo que podría haberse evitado con una simple noche de descanso se transforma en una tragedia inevitable. A medida que el grupo avanzaba por el camino, el sol desapareció completamente en el horizonte, dejándolos a merced de los peligros nocturnos. La tensión aumenta en la narrativa, con el lector consciente de que algo terrible está por suceder. La decisión del levita de continuar el viaje, en lugar de buscar refugio, es un claro ejemplo de su imprudencia. Este momento crítico en la historia es el punto en que las decisiones humanas conducen a los personajes hacia un destino sombrío. Al llegar a Jebús, el nombre antiguo de Jerusalén, el sirviente del levita sugirió que se detuvieran allí para pasar la noche. Sin embargo, el levita se negó, afirmando que no entraría en una ciudad de extranjeros. No entraremos en una ciudad de extranjeros que no sean hijos de Israel. Jueces 19, versículo 12. Prefirió arriesgarse a unas pocas horas más de viaje para llegar a una ciudad israelita, creyendo que allí encontraría hospitalidad y seguridad. La ironía de este momento, como verá más adelante el lector, es que Gibeá, una ciudad israelita, será el escenario de una de las mayores brutalidades de la Biblia. Esta decisión de evitar a los extranjeros para buscar refugio entre los israelitas acaba siendo una elección trágica. La ciudad israelita, que debería haber sido un refugio, se mostrará más corrupta y peligrosa que la ciudad pagana que el levita evitó. Este contraste sirve como una advertencia sobre la decadencia moral de Israel en ese tiempo, donde el pueblo de Dios se había alejado tanto de sus valores que ya no era seguro entre ellos. Al caer la noche, el levita, su concubina y el siervo finalmente llegaron a la ciudad de Gibeá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Gibeá, una ciudad israelita, debería haber sido un lugar de hospitalidad, donde las costumbres de recibir viajeros y proteger a aquellos que necesitaban refugio eran sagradas. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la recepción fue fría e indiferente. El grupo, agotado y vulnerable, permaneció en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera un lugar para pasar la noche. Pero para su sorpresa, nadie se presentó.
En el antiguo cercano Oriente la hospitalidad era una práctica esencial. Dejar a los viajeros pasar la noche a la intemperie no solo era una falta de cortesía, sino una transgresión moral grave. La ciudad de Gibeá, por lo tanto, ya demuestra signos de decadencia desde el principio de la historia. No ofrecer refugio a un viajero era un síntoma de una sociedad que había perdido su sentido del deber y la compasión hacia el prójimo. La indiferencia de los habitantes de Gibeá presagia los horrores que estaban por venir. Este momento en que el levita y su grupo quedan a merced de la noche, esperando una hospitalidad que nunca llega, marca una profunda ruptura en los valores de Israel. La expectativa era que una ciudad israelita, perteneciente a una de las tribus del pueblo elegido por Dios, actuara con bondad y justicia. En cambio, Gibeá se convierte en un símbolo de corrupción y alejamiento de Dios, donde los valores que antes guiaban a la nación fueron abandonados. La espera en la plaza también intensifica la tensión de la narrativa. El silencio y la ausencia de hospitalidad crean un ambiente de incertidumbre, con el lector anticipando el desastre inminente. Este es el momento en que la seguridad esperada se transforma en vulnerabilidad. La ciudad de Gibeá, que debería haber sido un lugar de acogida, se convierte en el escenario de uno de los episodios más oscuros de las Escrituras. Finalmente, al caer la noche, un anciano que volvía del trabajo en el campo pasó por la plaza y notó al grupo de viajeros. Este hombre, un extranjero que vivía en Gibeá, fue el único en ofrecer hospitalidad. Su bondad contrasta fuertemente con la indiferencia de los habitantes locales. Él representa el último vestigio de moralidad en una ciudad que se había corrompido profundamente. Este contraste es crucial para resaltar la degradación de la sociedad israelita en ese momento. La negativa de los habitantes de Gibeá a ofrecer hospitalidad al levita y su grupo es un símbolo claro de la decadencia moral que asolaba a Israel en ese tiempo. La práctica de la hospitalidad, profundamente arraigada en las culturas del cercano Oriente, era considerada no solo una virtud, sino un deber sagrado. Recibir bien a un viajero era visto como un acto de justicia y compasión, y su ausencia era un indicativo de una sociedad que había perdido su sentido de deber hacia el prójimo. En varias partes de la Biblia encontramos ejemplos de hospitalidad siendo alabada como un rasgo de rectitud. Abraham, por ejemplo, fue bendecido por Dios por su generosidad al recibir a extraños en su casa. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8. Sin embargo, en Gibeá, una ciudad israelita, vemos lo contrario. La omisión de la hospitalidad aquí no es solo una falla social, sino una evidencia de que la ciudad se había apartado de las leyes de Dios. Este momento sirve como un microcosmos del estado espiritual de Israel. La falta de hospitalidad refleja una sociedad en colapso moral, donde la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno se vuelve común. Gibeá, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, debería haber sido un ejemplo de los valores israelitas, pero en cambio simboliza la caída de esos valores. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at StitchFix.com.
Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Like with the road trippers we see here in their natural habitat, the breakfast area at a Comfort Inn. Here's a dad teaching his son how to make waffles, fluffy golden waffles. There's a mom making sure her daughter eats some fruit to avoid the "I'm hungry" from the back seat. And a sibling standoff over the last muffin. This is the cycle of vacation maximizationing in all its glory. Check into more. Book direct at choicehotels.com. La ciudad, que debería haber sido una extensión de la alianza de Dios con Israel, se había transformado en un lugar de corrupción. La decisión del levita de buscar refugio en Gibeá, en lugar de en Jebús, basada en la idea de que sería más seguro entre los israelitas, resulta irónica. Al evitar una ciudad pagana por miedo a no encontrar hospitalidad, se encuentra con algo mucho peor en Gibeá: la ausencia total de compasión y el inicio de una serie de horrores. El contraste entre el deber sagrado de la hospitalidad y su negación en Gibeá es un recordatorio poderoso de lo lejos que Israel se había desviado de sus caminos. Este evento inicial prepara el terreno para el caos y la violencia que siguen. La ausencia de hospitalidad en Gibeá no es solo una cuestión de comodidad. Es un reflejo de la ausencia de justicia y moralidad en una ciudad que, supuestamente, seguía las leyes de Dios. Es una advertencia clara para el lector. Cuando una sociedad abandona sus valores esenciales, la decadencia moral y el sufrimiento son inevitables. En medio de tanta indiferencia, un anciano que volvía del campo se convierte en la única esperanza para el levita y su grupo. Este hombre, un extranjero que se había establecido en Gibeá, conocía las costumbres de la hospitalidad, y al ver a los viajeros desamparados en la plaza, les ofreció refugio en su casa. «Déjame proveer todo lo que necesitas, solo no pases la noche en la plaza». Jueces 19, versículo 20, dijo el anciano, revelando su genuina preocupación por la seguridad del levita y su concubina. El contraste entre el anciano y los habitantes de Gibeá no podría ser más acentuado. Mientras los locales ignoraron su deber de ofrecer hospitalidad, el anciano, un extranjero, actuó de acuerdo con los valores tradicionales de Israel. Él representa el último vestigio de moralidad en una ciudad que se había corrompido profundamente. Su bondad y generosidad, a pesar de ser un forastero, destacan la degradación de los israelitas que, perteneciendo a la tribu de Benjamín, debían ser ejemplos de rectitud. El anciano ofreció más que solo un techo, ofreció protección y seguridad. En esa época, hospedar a un viajero implicaba asumir la responsabilidad por su seguridad. El acto de invitar al levita y su grupo a su casa no era solo una cuestión de hospitalidad, sino también de responsabilidad moral. Sabía que dejarlos en la plaza durante la noche los expondría a peligros, y su acción refleja su compromiso con los valores de compasión y justicia. Al invitar al levita a su casa, el anciano no solo provee refugio físico, sino que también establece una conexión moral. Se convierte en ese momento en el protector del grupo, en contraste con los habitantes de Gibeá, que se mostraron indiferentes. Sin embargo, esta hospitalidad, aunque genuina, será insuficiente para detener el horror que está a punto de ocurrir. El anciano hospitalario sirve como un recordatorio de que, incluso en tiempos de decadencia, todavía hay individuos que preservan los valores de justicia y compasión. Sin embargo, su hospitalidad, por bien intencionada que sea, no será capaz de impedir el desarrollo de los eventos sombríos que están por venir. Este momento de calma en la casa del anciano será interrumpido brevemente por la brutalidad que está a punto de desatarse en las calles de Gibeá. Mientras el levita, su concubina y el anciano disfrutaban de la hospitalidad dentro de la casa, un grupo de hombres perversos de Gibeá rodeó la residencia. El texto bíblico describe a estos hombres como hijos de Belial, una expresión que denota una maldad e impiedad extremas. Jueces 19, versículo 22.
Estos hombres, movidos por la depravación, comenzaron a golpear violentamente la puerta, exigiendo que se entregara al levita para que pudieran abusar sexualmente de él. Esta escena recuerda fuertemente la narrativa de Sodoma y Gomorra, descrita en Génesis capítulo 19, donde los hombres de Sodoma exigen que los ángeles, hospedados en la casa de Lot, sean entregados para abuso sexual. La semejanza entre los dos episodios es deliberada. El autor bíblico está trazando un paralelo entre Gibeá y Sodoma, sugiriendo que Israel había degenerado al nivel de las ciudades más infames y corruptas de la historia bíblica. La ciudad de Gibeá, perteneciente al pueblo de Dios, se había vuelto tan perversa como las naciones paganas. La respuesta del anciano a la multitud es al mismo tiempo conmovedora y perturbadora. Sale de su casa e implora a los hombres de Gibeá que no cometan tal maldad. No, hermanos míos, no cometáis tal maldad. Jueces 19, versículo 23, ruega. El hecho de que el anciano se refiera a estos hombres como hermanos demuestra su intento de apelar a algún sentido de moralidad o compasión. Sin embargo, su oferta posterior de entregar a su propia hija virgen y a la concubina del levita en su lugar revela la profundidad de la crisis moral en la que estaban inmersos. La multitud de Gibeá, sin embargo, no prestó atención a las súplicas del anciano. Estaban decididos a cometer el acto atroz que deseaban. Este momento de furia y depravación colectiva marca el punto de inflexión en la narrativa, donde la decadencia moral de Israel se expone en toda su brutalidad. La ciudad de Gibeá, antes parte del pueblo elegido por Dios, ahora actúa con más crueldad que las ciudades paganas que Israel había sido instruido a destruir. El anciano, en su intento desesperado por proteger al levita, falla en impedir el desarrollo de la tragedia. La violencia que sigue es una consecuencia directa de la corrupción de Gibeá y del colapso de los valores morales en Israel. La negativa de la multitud a aceptar cualquier compromiso revela que, en una sociedad que ha abandonado sus principios, la violencia se convierte en algo inevitable e incontrolable. Frente a la brutalidad inminente, el verdadero carácter del levita se revela en un acto de cobardía indescriptible. En lugar de proteger a su concubina, como se esperaría de alguien en su posición, la entrega a la multitud enfurecida para salvarse a sí mismo. Este es, sin duda, el momento más impactante y perturbador de la narrativa. La concubina, quien debería haber sido protegida por su señor, es ofrecida como un sacrificio para apaciguar a los hombres de Gibeá. La cobardía del levita se revela de manera cruda y dolorosa. Este acto de entregar a la concubina a la multitud refleja no solo la cobardía del levita, sino también la degradación moral de Israel en su conjunto. La mujer, que ya tenía un estatus social inferior como concubina, es tratada como un objeto desechable. La decisión del levita no solo falta al respeto a la dignidad de la mujer, sino que también expone la debilidad de su moralidad. Él, quien se suponía que debía ser un ejemplo de liderazgo espiritual como miembro de la tribu de Leví, falla en proteger a aquellos que estaban bajo su cuidado. La multitud de Gibeá, al recibir a la concubina, la abusa brutalmente durante toda la noche. La violencia cometida contra esta mujer se describe de manera directa y perturbadora en el texto bíblico. Y la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Jueces 19, versículo 25. Este pasaje revela la completa deshumanización a la que fue sometida la concubina. Su dolor y sufrimiento son el resultado del fracaso colectivo de protección y moralidad, tanto del levita como de los hombres de Gibeá. Cuando finalmente llega la mañana, la multitud libera a la concubina, quien tambaleándose regresa a la casa donde el levita estaba hospedado. La imagen de la concubina colapsando en la entrada de la casa, con las manos en el umbral de la puerta, es una de las escenas más dolorosas y emblemáticas de la Biblia. El levita,
Al salir por la mañana, encuentra a su concubina cayendo de agotamiento y dolor, y su reacción es de una insensibilidad escalofriante. Levántate y vámonos, Jueces 19, versículo 28, dice, sin mostrar ningún signo de compasión o remordimiento. La cobardía del levita, al entregar a su concubina y luego tratarla con tal indiferencia, expone una falla profunda en su carácter y por extensión en la sociedad israelita de la época. Este momento marca el punto en el que el sufrimiento individual de la concubina se convierte en el catalizador de una tragedia nacional. El fracaso en proteger a los vulnerables y la aceptación de la violencia como algo normal abren las puertas a las consecuencias devastadoras que seguirán. La noche que siguió a la entrega de la concubina a la multitud de Gibeá estuvo marcada por una violencia indescriptible. Los hombres de la ciudad, movidos por la depravación, abusaron de ella hasta el amanecer, en una de las escenas más brutales descritas en las Escrituras. La violencia no es solo física, sino también moral, ya que refleja el colapso de una sociedad que había abandonado completamente sus valores fundamentales. La concubina, ya desvalorizada como mujer y esposa secundaria, es tratada como un objeto sin ningún derecho ni dignidad. La Biblia describe esa noche con una claridad que impacta al lector. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Jueces 19, versículo 25. No hay intento de suavizar o ocultar la brutalidad de los actos cometidos. El texto quiere que el lector entienda la profundidad de la depravación humana y el impacto devastador que esta violencia tuvo sobre la víctima. La concubina es al mismo tiempo un personaje individual y un símbolo de lo que sucede cuando una sociedad abandona la justicia y la moralidad. Cuando finalmente llega el amanecer, los agresores la liberan. La concubina, debilitada y agonizante, apenas puede arrastrarse hasta la entrada de la casa donde estaba hospedado el levita. El texto nos da la imagen angustiante de una mujer destruida física y emocionalmente, colapsando en la puerta, con las manos en el umbral, como si implorara ayuda, pero la ayuda nunca llega. El levita, que debería haber sido su protector, la abandonó para enfrentar sola el horror de aquella noche. El silencio del texto sobre el estado emocional de la concubina es ensordecedor. No sabemos sus pensamientos, sus sentimientos o sus últimas palabras. Trágicamente, ella es una víctima silenciosa, cuyas voces y derechos fueron negados desde el principio. Su muerte, al parecer, ocurre allí, en el umbral de la puerta, en el límite entre la vida y la muerte, entre la protección que nunca llegó y la violencia que le fue impuesta. Al amanecer, el levita sale de la casa para continuar su viaje. Al ver a su concubina desplomada en la entrada, no muestra compasión ni tristeza. Su reacción fría y calculadora es impactante. «Levántate y vámonos». Jueces 19, versículo 28. Cuando ella no responde, la coloca sobre su asno y se marcha. Esta insensibilidad es un testimonio no solo del fracaso del levita, sino de una sociedad entera que había perdido el respeto por la dignidad humana. Después de regresar a su casa con el cuerpo sin vida de su concubina, el levita comete un acto que va más allá de la comprensión. Toma un cuchillo y en un gesto macabro, corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos, enviando cada pedazo a una de las 12 tribus de Israel. Este acto se describe de manera fría en el texto bíblico, y la dividió en 12 partes y las envió por todos los términos de Israel. Jueces 19, versículo 29. El desmembramiento de la concubina después de su muerte no es solo un intento de llamar la atención sobre el crimen. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own.
But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. Es una violación adicional de su dignidad. El acto del levita es una especie de llamado a la venganza. Al enviar los pedazos del cuerpo de su concubina a las tribus de Israel, está apelando a que toda la nación se levante en indignación contra los habitantes de Gibeá. El mensaje implícito es claro: vean lo que ha sucedido en Israel, y no permitan que esto quede impune. Sin embargo, este gesto también plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones del levita. ¿Estaba realmente buscando justicia para su concubina o estaba más preocupado por su propio honor y reputación? El desmembramiento de la concubina es un acto de extrema brutalidad, incluso en un momento de crisis. Este gesto macabro es una evidencia de la pérdida completa de cualquier sentido de respeto por la vida humana. El levita, que ya había fallado en proteger a su concubina, ahora la convierte en una herramienta para incitar a la venganza. Su acción despierta la indignación de toda la nación, pero también expone su insensibilidad y falta de compasión. Cuando las 12 tribus de Israel reciben los pedazos del cuerpo de la concubina, la reacción es inmediata. Nunca se vio ni se hizo tal cosa desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Jueces 19, versículo 30. El shock y la indignación unieron al pueblo de Israel, que rápidamente reconoció la gravedad del crimen y la necesidad de una respuesta. Sin embargo, esta respuesta pronto estará marcada por una sed de venganza que casi resultará en la destrucción de una tribu entera. El acto del levita plantea preguntas difíciles sobre justicia y venganza. Al desmembrar el cuerpo de la concubina, perpetúa la violencia y la brutalidad que ya se le habían infligido. En lugar de buscar un camino de justicia y reconciliación, el levita opta por inflamar la furia de las tribus de Israel, lo que llevará a un conflicto devastador. El llamado macabro del levita provocó una reacción unánime en Israel. Las 12 tribus, horrorizadas por la brutalidad del crimen, se unieron en indignación. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel se levantó como un solo hombre, Jueces 20, versículo 1, decididos a hacer justicia contra los habitantes de Gibeá. Esta unión nacional en respuesta al crimen fue algo sin precedentes, especialmente en una época en la que las tribus solían actuar de manera independiente e incluso conflictiva entre sí. La indignación colectiva de las tribus de Israel fue una respuesta al horror de lo que sucedió con la concubina. Sin embargo, la naturaleza de esa indignación pronto se transformaría en una sed de venganza que llevaría a consecuencias aún más devastadoras. El crimen cometido en Gibeá había tocado un nervio profundo en la conciencia nacional, y las tribus estaban decididas a erradicar este mal de Israel. Sin embargo, surge la pregunta: ¿hasta qué punto esta búsqueda de justicia podría distorsionarse por sentimientos de venganza y orgullo tribal? Las tribus se reunieron en Mizpa, donde escucharon el relato del levita sobre los eventos en Gibeá. Sin embargo, el levita omitió su propia responsabilidad en la tragedia.
No mencionó que había entregado a su concubina a la multitud en un acto de cobardía. En su lugar, se presentó como una víctima inocente, culpando exclusivamente a los hombres de Gibeá. Esta omisión es significativa, ya que desvió la atención de las fallas morales del levita y concentró toda la ira en las acciones de los hombres de Benjamín. Después de escuchar el relato, las tribus de Israel exigieron que los hombres culpables de Gibeá fueran entregados para ser juzgados y ejecutados. Entreguen a los hombres, los hijos de Belial, que están en Gibeá, para que los matemos y eliminemos el mal de Israel. Jueces 20, versículo 13, fue la demanda de las tribus. Esta solicitud razonable de justicia podría haber resuelto el problema de manera controlada, castigando directamente a los responsables del crimen. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los hombres culpables. En lugar de cooperar con el resto de Israel, los benjamitas optaron por proteger a los criminales de su ciudad. Esta decisión de proteger a los culpables en lugar de buscar justicia marcó el inicio de un conflicto que pronto se convertiría en una guerra civil. La tribu de Benjamín prefirió arriesgarse a un enfrentamiento armado con todas las demás tribus de Israel antes que admitir sus errores y entregar a los hombres de Gibeá. La guerra civil que siguió entre la tribu de Benjamín y el resto de Israel fue uno de los conflictos más sangrientos y devastadores en la historia del pueblo de Dios. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia rápidamente se convirtió en un conflicto que casi resultó en la extinción de una de las 12 tribus de Israel. El ejército de Israel, compuesto por 400.000 hombres de guerra, Jueces 20, versículo 17, se enfrentó a los 26.000 guerreros de la tribu de Benjamín. La disparidad numérica era inmensa, pero los benjamitas lograron infligir grandes bajas en los primeros 2 días de batalla. En los primeros 2 días, a pesar de ser numéricamente inferiores, la tribu de Benjamín logró repeler los ataques de las demás tribus de Israel. El texto bíblico relata que los benjamitas mataron a 22.000 israelitas en el primer día de batalla y a 18.000 en el segundo. Jueces 20, versículos 21 y 25. Estas derrotas iniciales sorprendieron a las demás tribus y las llevaron a cuestionar si estaban actuando correctamente. La desmoralización se apoderó del ejército de Israel, que entonces buscó orientación divina. Ante estas derrotas, los israelitas se volvieron a Dios, preguntando si debían continuar luchando contra sus hermanos benjamitas. La respuesta divina fue afirmativa. Subid, porque mañana los entregaré en vuestras manos. Jueces 20, versículo 28. Con esta orientación, los israelitas cambiaron su estrategia, tendiendo una emboscada a los benjamitas en el tercer día de batalla. Este nuevo plan resultó en una victoria aplastante para las tribus de Israel. La emboscada fue devastadora para Benjamín. Cuando los guerreros de Benjamín fueron atraídos fuera de Gibeá, el ejército de Israel invadió la ciudad y la destruyó. La batalla resultó en la muerte de casi todos los guerreros de Benjamín. Solo 600 hombres lograron escapar y esconderse en el desierto, mientras que el resto de la tribu fue completamente aniquilado. La escala de destrucción fue tal que no solo murieron los guerreros, sino que también las mujeres y los niños de las ciudades benjamitas fueron masacrados. Esta guerra civil brutal y sangrienta ilustra lo rápidamente que la búsqueda de justicia puede convertirse en una venganza descontrolada. El deseo inicial de castigar a los culpables se transformó en una furia que casi llevó a la extinción de una de las tribus de Israel. La destrucción fue tan completa que, al final del conflicto, solo quedaban 600 hombres benjamitas, y la tribu de Benjamín estaba al borde del colapso. La devastadora guerra civil es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo y la venganza pueden destruir no solo a individuos,
sino también a naciones enteras. Después de la destrucción casi total de la tribu de Benjamín, las demás tribus de Israel comenzaron a darse cuenta de lo que habían hecho. El remordimiento tardío se apoderó de la nación. Aunque inicialmente habían buscado justicia para la concubina asesinada, los israelitas ahora se enfrentaban a la casi extinción de una de sus tribus hermanas. El arrepentimiento por haber llevado el conflicto tan lejos comenzó a crecer. Se dieron cuenta de que, en su furia, habían cometido un error trágico y casi irreparable. El sentimiento de luto y remordimiento se expresó claramente cuando las tribus se reunieron en Betel. Allí clamaron a Dios, preguntando: «Oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que hoy falte una tribu en Israel?» Jueces 21, versículo 3. La pérdida de una tribu se veía como una tragedia nacional, no solo porque significaba la pérdida de vidas, sino también porque comprometía la integridad de las 12 tribus que componían el pueblo de Dios. Sin embargo, las tribus se enfrentaron a un nuevo dilema. Durante la guerra habían hecho un juramento de que no darían a sus hijas en matrimonio a los benjamitas sobrevivientes. Con solo 600 hombres restantes y sin mujeres para formar nuevas familias, la tribu de Benjamín estaba condenada a la extinción. El juramento, aunque hecho en un momento de ira, ahora se convertía en un obstáculo para preservar la tribu. Para resolver este problema, los líderes de las tribus idearon un plan controvertido y moralmente cuestionable. Primero, descubrieron que la ciudad de Jabes de Galaad no había participado en la guerra contra Benjamín. Como castigo, atacaron Jabes de Galaad, matando a todos los hombres y a las mujeres casadas, y perdonando solo a 400 jóvenes vírgenes que fueron dadas como esposas a los benjamitas sobrevivientes. Aún así, todavía quedaban 200 hombres sin esposas. Para solucionar este problema, se tomó una decisión aún más sorprendente. Durante una fiesta en Silo, se instruyó a los benjamitas que se escondieran en los viñedos, y cuando las jóvenes de Silo salieran a bailar, debían raptarlas para tomarlas como esposas. Este plan extraño y moralmente ambiguo se vio como una forma de eludir el juramento hecho por las tribus. Aunque las tribus no dieron directamente a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, el problema se resolvió de manera indirecta. Estas soluciones, aunque prácticas desde la perspectiva de preservar a Benjamín, plantean profundas preguntas morales. La violencia y la cosificación de las mujeres continúan, repitiendo los mismos problemas que dieron origen a la tragedia en Gibeá. Aunque el remordimiento de las tribus fue genuino, no condujo a una solución justa o ética. La preservación de Benjamín se logró, pero ¿a qué costo? La historia de la concubina del levita y los eventos que siguieron plantean una pregunta central: ¿dónde está la línea entre la justicia y la venganza? El deseo inicial de castigar a los culpables en Gibeá era legítimo, pero la respuesta de las tribus de Israel rápidamente se salió de control. La masacre que siguió al intento de hacer justicia resultó en la casi destrucción de una tribu entera. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia terminó convirtiéndose en una violencia desenfrenada que afectó a todo Israel. Esta narrativa nos obliga a reflexionar sobre los peligros de la venganza. La justicia, cuando está motivada por emociones descontroladas, como la ira y el orgullo tribal, puede convertirse rápidamente en una fuerza destructiva. En lugar de centrarse en castigar a los responsables directos del crimen, las tribus de Israel atacaron indiscriminadamente, lo que llevó a la devastación total de Benjamín. Este exceso de violencia plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia y los límites de la retribución. I'm Ashley Graham, and as a parent, I know the back-to-school transition can be a lot. When it comes to wellness, Ollie supports me and my family through it all. Kids Multi is big in my house. It supports their immune system, and they love to take it. A win-win for everyone.
Shop these products at Ollie.com or retailers nationwide. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms, like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. Cuando la búsqueda de justicia se convierte en una venganza desmedida, los resultados pueden ser catastróficos, como se vio en el casi genocidio de la tribu de Benjamín. El libro de Jueces enfatiza el caos moral que dominaba a Israel en ese tiempo. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, versículo 25. Esta frase, repetida a lo largo del libro, sirve como un comentario final sobre el estado moral de Israel. La falta de un liderazgo centralizado permitió que el relativismo moral se instalara, y las consecuencias de esto se ven tanto en el crimen cometido en Gibeá como en la respuesta violenta de las otras tribus. La historia también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de una nación para combatir la injusticia. El crimen en Gibeá fue cometido por unos pocos, pero la falta de acción de los demás habitantes de la ciudad los hizo cómplices. No lograron impedir la violencia ni proteger a los vulnerables, lo que culminó en una tragedia nacional. Sin embargo, la respuesta de las tribus de Israel también fue un fracaso moral. En lugar de buscar una manera de reconciliar justicia y misericordia, optaron por una retribución violenta que casi destruyó una parte significativa de su propio pueblo. Esta delgada línea entre justicia y venganza es una de las grandes lecciones de esta narrativa. Cuando las sociedades se alejan de principios morales claros y permiten que la ira y el deseo de venganza guíen sus acciones, la destrucción es inevitable. La guerra civil en Israel, provocada por la tragedia de la concubina del levita, sirve como una oscura advertencia sobre los peligros de una justicia sin límites y una venganza desenfrenada. La historia de la concubina del levita, narrada en Jueces 19 a 21, es uno de los pasajes más perturbadores y moralmente complejos de la Biblia. Su brutalidad explícita, tanto en el crimen cometido como en la respuesta de las tribus de Israel, nos obliga a reflexionar profundamente sobre cuestiones de justicia, venganza y moralidad. Aunque es una historia ambientada en un contexto histórico y cultural muy distante del nuestro, sus lecciones son atemporales. En primer lugar, la narrativa advierte sobre los peligros del relativismo moral. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, versículo 25, no es solo una descripción de la situación en Israel en ese momento, sino también una advertencia para todas las sociedades que pierden su sentido colectivo de lo correcto y lo incorrecto. Cuando no hay una base común de valores morales, el caos inevitablemente sigue. La historia de Jueces 19 es un ejemplo extremo de cómo la ausencia de una autoridad moral puede llevar a la desintegración social. En segundo lugar, la historia nos hace pensar sobre el trato hacia los vulnerables en nuestra sociedad. La concubina, desde el principio, es tratada como alguien de valor inferior. Su estatus social la hace vulnerable, y esto es explotado tanto por su propio señor, el levita, como por los hombres de Gibeá.
Su brutalización y posterior desmembramiento reflejan una sociedad que no protegió a los débiles y marginados. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde, a menudo, aquellos en posiciones de vulnerabilidad son los primeros en sufrir a manos de una justicia selectiva o de una venganza ciega. Otro punto importante que plantea la narrativa es el peligro de la indiferencia. Los habitantes de Gibeá, que no participaron directamente en el crimen, pero que tampoco hicieron nada para detener la violencia, son tan culpables como los perpetradores. La indiferencia ante la injusticia es una de las mayores amenazas a la verdadera justicia. El silencio y la inacción de los habitantes de Gibeá permitieron que el crimen ocurriera, y sus consecuencias fueron devastadoras para toda la nación. Esta es una lección poderosa para nosotros, recordándonos que la omisión también es una forma de complicidad. La rápida escalada del conflicto también nos enseña sobre los peligros de la venganza descontrolada. El deseo inicial de las tribus de Israel era justo, castigar a los culpables del crimen en Gibeá. Sin embargo, esta búsqueda de justicia rápidamente se transformó en una furia vengativa que casi resultó en la extinción de una de las tribus de Israel. La venganza, incluso cuando está motivada por el deseo de corregir un error, puede salirse rápidamente de control y causar más daño que el crimen original. Finalmente, la historia de la concubina del levita nos desafía a reflexionar sobre el papel del liderazgo y la moralidad colectiva en una sociedad. La ausencia de un liderazgo moral fuerte en Israel durante el período de los jueces permitió que el relativismo moral se instaurara. Cuando las personas actúan según sus propias nociones de lo correcto e incorrecto, sin una autoridad moral que las guíe, el resultado es el caos. Esta es una lección importante para cualquier sociedad que valore la justicia y la cohesión social. La historia de Jueces 19 a 21, aunque difícil de digerir, ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza humana, la justicia y los peligros de una sociedad que abandona sus valores fundamentales. Que podamos aprender de estos errores del pasado y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas y comunidades, construyendo una sociedad más justa, compasiva y consciente de la dignidad de todos sus miembros.